Entonces, la obesidad, ¿cómo podemos clasificarla? Entonces, inicialmente, pues como es un aumento de la grasa, eso nos va a aumentar nuestro peso corporal. Es importante aclarar que hay cuatro componentes grandes que van a definir nuestro peso. El primero es la masa ósea, ¿no? Nuestros huesos, que si bien esa masa no suele cambiar mucho, cambia principalmente según el grado de mineralización. Digamos, si nosotros hacemos buena actividad física, pues se van a volver huesos un poquito más fuertes, van a retener un poco más de calcio. Por lo tanto, digamos que podrían aumentar en cierto grado el peso, pero los huesos realmente no es que cambien tanto el porcentaje de peso corporal, sí, lo que aportan ese peso. Lo que cambian son realmente los otros tres componentes, que son los líquidos, la grasa corporal y los músculos. Entonces los líquidos también son un factor importante porque, por ejemplo, mientras nosotros somos más jóvenes tenemos más líquido en relación a grasa. Los bebés tienen muchísimo más líquido y a medida que nosotros vamos envejeciendo, ese líquido, esa agua, se va reemplazando por tejido adiposo, por grasa. Entonces un anciano va a tener muchísima más grasa que un bebé, incluso así sean los dos, digamos, de una contextura similar. El anciano siempre va a tener una mayor cantidad de grasa corporal que un bebé como tal. Y también esto es importante porque muchas veces las personas, o por ejemplo, algunos medicamentos que sirven para bajar de peso son diuréticos, o sea, lo que me hacen es orinar. Y pues voy a terminar bajando de peso porque me voy a deshidratar, ¿sí? Voy a perder líquido y como eso también es un componente muy importante del peso, pues voy a bajar de peso. Pero tan pronto yo vuelva a consumir abundante agua o digamos los líquidos necesarios, pues voy a volver a subir de peso. Entonces digamos que tampoco es una buena estrategia porque recordemos que gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua. Por ejemplo, los cartílagos son 80-90% agua. Entonces, si yo estoy deshidratado, no consumo buena cantidad de líquido, pues no vas a tener una buena salud. Además, por ejemplo, la sangre, pues la sangre también es casi 90% agua, entonces es importante estar bien hidratados. Lo otro es la masa muscular, que es así, es algo muy importante porque también a medida que nosotros envejecemos se va a deteriorar. Vamos reemplazando también masa muscular por grasa, que es lo que se denomina como sarcopenia, que es la pérdida de tejido muscular por tejido graso, básicamente. Eso también es muy importante porque, por ejemplo, nosotros al pesarnos, puede que nos dé que estemos en sobrepeso o obesidad, pero recordemos que el sobrepeso o obesidad es el aumento de la grasa corporal. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en sobrepeso o obesidad, pero si yo sé que eso es secundario a que yo tengo mucha masa muscular, pues realmente no tengo esas dos enfermedades, sino que tengo una cantidad de masa muscular mayor. Esto se ve, por ejemplo, en los fisicoculturistas o en grandes deportistas, por ejemplo, los que levantan peso, donde al momento de pesarlos, pues pueden pesar muchísimo más de lo que deberían, digamos, teniendo en cuenta esta medida, de la cual ya hablaré, el índice de masa corporal, pero que realmente como es músculo, pues no están en sobrepeso u obesidad. Y ya el cuarto componente es la grasa corporal, que sí puede aumentar y que digamos también genera el aumento de peso y es la cual nosotros debemos reducir precisamente para evitar esa enfermedad, el sobrepeso y la obesidad y evitar que se me genere algunas enfermedades de las cuales ya hablaremos, que son principalmente cardiovasculares y metabólicas. Eso también porque sucede. Eso digamos que no es tan frecuente saberlo, pero la grasa tiene una actividad metabólica muy alta y me genera muchas hormonas, que también es en parte lo que me predispone a tener ciertas enfermedades. Estas dos enfermedades también se manejan en conjunto porque el sobrepeso es la antesala a la obesidad. Digamos que el sobrepeso es la preobesidad. Entonces, digamos que lo ideal es que nosotros detectemos el momento en que estamos en sobrepeso para no llegar a la obesidad, porque a medida que nosotros vayamos aumentando de peso, va a ir aumentando nuestro riesgo de presentar nuevas enfermedades. Entonces ya, digamos, para definir claramente con el peso, si estamos bien de peso, en obesidad o en sobrepeso, utilizamos una medida que es el índice de masa corporal, el cual es la relación entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la altura. Es esta fórmula. Kilogramo dividido metro cuadrado, que es, digamos, nuestra altura. Entonces, digamos que la podemos calcular fácilmente. Con una calculadora normalita podemos hacer este cálculo. Lo que nos da es lo que nos sirve para clasificar nuestro peso. Entonces, digamos, esa medida, si está entre 18 realmente a 25, se considera un peso normal. Si yo tengo por encima de 25, ya se consideraría un exceso de peso, lo cual me incluye el sobrepeso y la obesidad.
El sobrepeso estaría catalogado entre 25 a 30. Y la obesidad la vamos a dividir en tres grandes grupos. Obesidad grado 1, 2 o 3 u obesidad moderada, severa o mórbida. ¿Por qué se dividen estos grados? Porque entre más pesado yo estoy, digamos, entre más severa la obesidad, pues mayor es el riesgo de presentar otras enfermedades y que asimismo, pues vemos que de pronto va a necesitar otro tipo de tratamiento. Por ejemplo, ya en la obesidad mórbida o severa que no ha respondido al manejo normal, se podría optar por la cirugía. Antes, pues realmente no. La obesidad grado 1 o moderada estaría entre 30 a 35, grado 2 o severa sería entre 35, 36 a 40 y la grado 3 u mórbida sería mayor a 40. Entonces, todos pueden hacer su calculito. Entonces, por ejemplo, si una persona mide 1,78 y pesa 70 kilos, entonces pone 70 dividido 1,78 al cuadrado. Y ese numerito es lo que yo miro, digamos, en esta clasificación. Entonces, eso es una cosita, digamos que para clasificarlo a grandes modos. Pero como dijimos, la obesidad y el sobrepeso es el aumento del porcentaje de grasa corporal. Entonces, ahí entra a jugar lo que mencioné de los atletas. Ese peso aumentado puede ser pura masa muscular, entonces no estaría en sobrepeso. Hay diferentes formas de calcular el porcentaje de grasa corporal. Entre ellas, por ejemplo, está el pliegue cutáneo, que muchas veces se coge con una pincita en los pliegues, por ejemplo, en el brazo, en el abdomen, y eso se da unas medidas. La persona, digamos que calcula y da, pues, más o menos como el porcentaje de grasa en general. El problema de esa técnica es que va a variar mucho entre cada observador, ¿no? Dependiendo cómo lo mida, cómo haga el cálculo, etcétera. Otra forma de hacerlo es la bioimpedancia, que esa es muy frecuente, por ejemplo, en gimnasios o también de manera médica, el seguimiento, por ejemplo, en deportología, nutrición, etcétera, donde se tiene una báscula que yo pues me paro allí descalzo, voy a tener un polo a tierra y la báscula me va a mandar una corriente pero a muy baja intensidad y eso me va a sacar el porcentaje de grasa. ¿Eso cómo lo hace? Sabemos que el agua es conductora de la electricidad. Entonces nosotros, o sea, la máquina lo que hace es medir la resistencia a esa electricidad, que es lo que se interpretaría como la grasa, porque la grasa pues no conduce bien la electricidad mientras que el agua sí. Entonces digamos que esa resistencia me arrojaría más o menos el porcentaje graso. Y también, digamos que de uso más fácil, no necesitamos sino, digamos, algunos datos como el índice de masa corporal que acá podríamos calcular, la edad y el sexo. Podemos utilizar la ecuación de Nuremberg que nos sirve también para calcular este porcentaje de grasa corporal. La fórmula es 1,2 por el índice de masa corporal, el numerito que me haya dado, más 0,23 por la edad, digamos que la edad porque se tiene en cuenta por lo que mencioné antes, que a medida que nosotros envejecemos, aumenta nuestro porcentaje graso, menos 10,8 por el sexo. Este cambia. Si es hombre, va a ser 1, y si es mujer es 0. O sea, si en las mujeres no se tiene en cuenta este 10,8, menos 5,4. ¿Por qué no se tiene en cuenta en las mujeres? Porque las mujeres tienen una capacidad de retener grasa, digamos, de manera fisiológica más alta que los hombres. ¿Por qué? Los senos son principalmente grasa. Las caderas y los muslos, digamos, son zonas, bueno, y los glúteos también, donde las mujeres también suelen almacenar grasa, digamos que de manera fisiológica, precisamente por su función o pues, digamos, su papel en la maternidad. Entonces, digamos que es una manera fisiológica para ellas guardar un poquito más de reserva en esas zonas que les pueda llegar a servir precisamente en la crianza y en la maternidad. El porcentaje normal de grasa corporal en los hombres es de 15 a 20% y en las mujeres de 25 a 30%. Entonces, allí también se ve que las mujeres, digamos que pueden tener un poquito más de grasa que los hombres, siendo algo totalmente normal. También es importante aclarar que la grasa tiene un papel fisiológico pues notable, ya que las grasas como tal lo que hacen es almacenar energía cuando nosotros tenemos escasez, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que hoy en día realmente pues tenemos mucho alimento en abundancia, entonces realmente todo ese exceso pues se va a almacenar como grasa. Entonces ahí vamos viendo cositas con respecto al tratamiento. Entonces esta es una forma de hacer la clasificación, teniendo el índice de masa corporal según el peso y teniendo en cuenta el porcentaje de grasa corporal.